Es muy posible que no hayas escuchado hablar, ni leído, ni visto algún video sobre esta ciudad perdida en Ecuador, pero en Mil Historias siempre estamos en la búsqueda de aquellos acontecimientos que muchas veces no son visibilizados y que guardan una importancia trascendental. Quienes han tenido acceso a información sobre esta ciudad perdida quizás han sido envueltos por el manto del mito y la leyenda, pero no se trata de una fantasía. La ciudad de Logroño de los Caballeros, en Ecuador, sí existió. Hay múltiples pruebas documentales de su fundación, de los nombres de las personas que la crearon y de su ubicación en la inescrutable selva amazónica de lo que hoy es Ecuador. Las cantidades de oro que se extraían de Logroño de los Caballeros y de su ciudad hermana, Nueva Sevilla del Oro, ambas desaparecidas, eran muy significativas. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué desaparecieron tan misteriosamente, al punto de formar parte de legendarias leyendas en la actualidad, siendo ciudades reales? Logroño de los Caballeros podría formar parte de la gran cantidad de ciudades perdidas que hoy se conocen como El Dorado. Según documentos de la época, consultados por investigadores actuales en los archivos de Indias y hasta en el mismísimo Vaticano, Logroño de los Caballeros sí existió. Pero, ¿por qué es tan difícil encontrar hoy su ubicación? ¿Por qué desapareció? Nos embarcamos en este viaje histórico a través del tiempo y el espacio, con bases en estudios científicos de los que te dejo el enlace en la descripción del video para que profundices en este tema. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Zarpamos entonces al encuentro con la historia de la ciudad ecuatoriana perdida, Logroño de los Caballeros. En las profundidades de la selva amazónica ecuatoriana se oculta una de las mayores incógnitas de la historia colonial sudamericana, la ciudad perdida de Logroño de los Caballeros. Fundada en el siglo XVI, esta ciudad fue un floreciente centro minero de oro, pero su desaparición ha dejado a historiadores y exploradores intrigados durante siglos. Existen documentos en los que aparece que, en 1564, el explorador español Gonzalo Díaz de Pineda fundó Logroño de los Caballeros, junto con Nueva Sevilla del Oro, en la región de los ríos Santiago y Zamora, en el territorio perteneciente al actual Ecuador. Estas ciudades se establecieron en respuesta al descubrimiento de ricas vetas de oro, lo que atrajo a colonos y aventureros españoles en busca de fortuna. Logroño de los Caballeros, nombrada así en honor a la ciudad española de Logroño y de los Caballeros, porque esa ciudad fue fundada por la Orden de los Caballeros Templarios, se convirtió rápidamente en un próspero asentamiento. Los registros históricos describen la construcción de viviendas, iglesias y edificios administrativos. De hecho, hay documentos de la época en los que se plantea que en Logroño de los Caballeros se creó una caja real, con todo lo que esto significaba para el reinado de España. La economía de la ciudad dependía en gran medida de la explotación de las minas de oro, que eran trabajadas tanto por los colonos españoles como por los indígenas locales. Estos últimos a menudo fueron forzados a trabajar en condiciones extremadamente duras y peligrosas. Existen registros de la época, consultados recientemente en los archivos de Indias y en la Biblioteca del Vaticano, en los que, de puño y letra del fundador de Logroño de los Caballeros y otros testimoniantes de la época, aparecen datos abrumadores de las sustanciosas cantidades de oro que se extraían de las minas de esa ciudad. Estos datos y muchos más los puedes ampliar en el enlace que te dejo en la descripción. A pesar de su riqueza, la ciudad Logroño de los Caballeros enfrentó numerosos desafíos. Las tensiones con las tribus indígenas locales eran muy frecuentes y en ocasiones
se tornaban violentas. Los indígenas resistieron la colonización y la explotación de sus tierras, lo que llevó a conflictos armados de los que existen registros. Además, las enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla cobraron muchas vidas entre los colonos. La ubicación remota de Logroño dificultaba el suministro regular de alimentos y otros recursos esenciales. Las rutas comerciales eran largas y peligrosas, y la constante amenaza de ataques indígenas y animales salvajes añadía otro nivel de dificultad para los habitantes de la ciudad. A finales del siglo XVI, la situación en Logroño se volvió insostenible. La combinación de ataques indígenas, enfermedades y la falta de apoyo desde la administración colonial española llevó al abandono gradual de la ciudad según algunos testimonios. Los colonos que sobrevivieron a las adversidades dejaron sus hogares y riquezas, y la selva amazónica reclamó rápidamente lo que una vez fue un próspero centro minero. En documentos consultados, existen testimonios de españoles de la época en los que se lee que la ciudad de Logroño de los Caballeros fue absolutamente devastada por los indígenas nativos del sector en la década de los 90 del siglo XVI. Los registros históricos son realmente escasos y fragmentados, pero indican que para 1597, tanto Logroño de los Caballeros como Nueva Sevilla del Oro habían sido completamente abandonadas. La selva amazónica, densa e implacable, cubrió entonces paulatinamente las ruinas, ocultándolas y alimentando la leyenda de las ciudades perdidas. Durante siglos, la leyenda de Logroño de los Caballeros y Nueva Sevilla del Oro ha capturado la imaginación de múltiples exploradores y arqueólogos. En tiempos recientes, la empresa Aurania Resource, liderada por el Dr. Kate Barron, han emprendido una serie de investigaciones exhaustivas para localizar las ciudades perdidas. Utilizando tecnología avanzada como imágenes satelitales, exploraciones geofísicas y estudios topográficos, han identificado posibles sitios que podrían corresponder a los restos de Logroño y Nueva Sevilla, aunque nosotros, para la realización de este video, no hemos podido acceder a estas documentaciones. Las expediciones han descubierto estructuras y artefactos que sugieren la existencia de asentamientos coloniales españoles en la región. Entre los hallazgos más significativos se encuentran herramientas mineras, fragmentos de cerámica y estructuras de piedra que podrían haber sido parte de la fortificación y edificios administrativos de la ciudad. El Dr. Barron y su equipo también han utilizado testimonios históricos y mapas antiguos para guiar sus investigaciones. Uno de los documentos más importantes es el mapa de las Minas del Rey de 1589, que menciona las ubicaciones aproximadas de las minas de Logroño y Nueva Sevilla. Este mapa ha sido fundamental para dirigir las exploraciones hacia las áreas más prometedoras. Pero explorar la densa selva amazónica representa numerosos desafíos. Las condiciones extremas, incluyendo la alta humedad, el calor intenso y sofocante y la fauna salvaje, hacen que las expediciones sean peligrosas y físicamente muy agotadoras. Además, la vegetación densa y el terreno accidentado dificultan el acceso y la identificación de las ruinas. A pesar de estos obstáculos, los avances en tecnología han permitido a los investigadores hacer progresos muy importantes. Las imágenes satelitales, por ejemplo, han revelado patrones de vegetación que sugieren la presencia de estructuras bajo el follaje y las capas superficiales del terreno. Estas áreas se han convertido en los principales focos de las excavaciones arqueológicas. Hoy en día, la historia de Logroño de los Caballeros y Nueva Sevilla del Oro simboliza la tenacidad y el espíritu aventurero de los primeros colonos españoles en América del Sur. Su historia es un testimonio de los desafíos y sacrificios que enfrentaron en su búsqueda de riquezas y prosperidad, pero también es un recordatorio de las consecuencias de invadir territorios que durante siglos
han sido el hogar de otras culturas. Cada nuevo descubrimiento acerca de estas ciudades perdidas nos acerca más a comprender el verdadero alcance de su importancia histórica y el impacto que tuvieron en la región. Mientras tanto, la selva amazónica continúa guardando celosamente los secretos de estas legendarias ciudades. La investigación sobre Logroño de los Caballeros y Nueva Sevilla del Oro sigue en curso, y cada hallazgo arroja nuevas luces sobre la vida y la muerte de estas fascinantes ciudades. La combinación de investigación histórica, expediciones modernas y tecnología avanzada están ayudando a desentrañar los misterios de uno de los capítulos más intrigantes de la historia colonial ecuatoriana. Entonces, las evidencias documentales consultadas por los expertos enfrascados en estas investigaciones no dejan margen a la duda. Logroño de los Caballeros no es una ciudad mitológica. Fue una ciudad real que desapareció en la profunda garganta de la Amazonía ecuatoriana en el ocaso del siglo XVI, una ciudad cuyas minas de oro albergaban infinitas posibilidades de enriquecimiento para sus explotadores y para la corona española de entonces. Una ciudad perdida que muchos luchan por encontrar, pero teniendo en cuenta el difícil acceso a esta selva y a la enorme cantidad de oro que hay en ella, ¿no cabe la posibilidad de que ya haya sido encontrada y ese descubrimiento se ocultara? ¿No sería posible que quienes hipotéticamente la encontraron hayan modificado la historia para que el Logroño de los Caballeros apareciera como una simple y ficticia leyenda? En este mundo nuestro, donde las ambiciones de riqueza ocupan las prioridades de muchos, todo es posible. No obstante, nosotros seguimos esperando por una conclusión definitiva sobre esta misteriosa ciudad y quizás las páginas de la historia ecuatoriana se enriquezcan un día con el descubrimiento de Logroño de los Caballeros, una remota ciudad de piedra en la que se siente el peso del pasado. Un lugar cuya simple presencia hace que te invadan energías desconcertantes que muchos atribuyen a los acontecimientos que aquí tuvieron lugar en tiempos de nuestros ancestros. ¿Este lugar fue habitado por culturas antiguas? Pero más aún, ¿existen evidencias como para afirmar que este lugar fue antiguamente una verdadera ciudad que fue petrificada por una maldición? ¿Cómo explicar las caprichosas figuras que se advierten en algunas de estas rocas? ¿Por qué, si un sacerdote sería el único capaz de quitar el encantamiento que pende sobre este lugar, ninguno lo ha intentado? ¿Cuánto de verdad y cuánto de mito existe en uno de los lugares más extraños y fascinantes de Ecuador? Acompáñame en este viaje a un sitio ecuatoriano recóndito, en el que las leyendas y la realidad se entremezclan para hacernos experimentar la majestuosidad de un lugar único en su tipo en el país de la mitad del mundo. Carachula, la monumental ciudad de piedra de los Andes ecuatorianos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Es un lugar en el que las piedras parece que quieren cobrar vida y ante su monumental figura, golpeados por las fuertes rachas del viento andino a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, rodeados por maravillosos bosques de pino y vegetación de altura, no podemos abstraernos al intrigante encanto del sitio. La llamada Ciudad de Piedra de Carachula, ubicada en la provincia de Azuay, Ecuador, es un sitio fascinante y enigmático, envuelto en leyendas y misterios que han captado la imaginación de muchos. Se trata de una impresionante formación rocosa que muchos geólogos afirman que es natural y que, según algunas teorías,
podría haber sido moldeada en parte por culturas precolombinas. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que estas formaciones son principalmente el resultado de procesos geológicos naturales que datan de millones de años atrás. Geológicamente, Carachula se encuentra en una región donde las fuerzas tectónicas y la erosión han esculpido estas gigantescas rocas en formas que parecen desafiar la lógica. Las rocas de Carachula son principalmente de origen volcánico y su peculiar configuración ha llevado a algunos investigadores a sugerir que pudieron haber servido como un espacio ritual para culturas antiguas. La disposición de ciertas rocas que parecen representar formas de animales como cóndores ha suscitado debates sobre si estas formaciones podrían haber sido intervenidas por manos humanas, aunque no existen pruebas al respecto. Los estudios realizados en la década de 1990 por el fallecido investigador cuencano Napoleón Almeida revelaron que en este espacio intervino la mano del hombre. Realmente es intrigante la cantidad de formas que se pueden interpretar en las desnudas rocas de lo que aparenta ser una ciudad en medio de la vegetación. Y es que, según como Almeida infirió, las rocas fueron esculpidas por los Cañari, por lo tanto, no eran formaciones rocosas naturales según él. El investigador sostenía que se trataba de esculturas megalíticas talladas por el hombre. El arqueólogo cuencano Almeida consideraba que las formas de las peñas se consiguieron gracias a que los habitantes de ese entonces utilizaron la técnica conocida como desbastamiento. ¿Qué opinas tú sobre la teoría de este arqueólogo azuayo? Las culturas precolombinas que habitaron la región de Azuay, como los Cañaris, podrían haber utilizado este lugar para ceremonias religiosas o como un sitio sagrado. La conexión espiritual con la naturaleza es un tema recurrente en las cosmovisiones de los pueblos indígenas de los Andes, y Carachula, con su majestuosidad y misteriosa presencia, encajaría perfectamente como un espacio donde se rendía culto a deidades ancestrales, posiblemente relacionado con el culto a la Pachamama o a otros espíritus de la naturaleza. No se tiene información de quién y por qué le llamaron Carachula a estas formaciones de rocas, aunque los lugareños indican que Carachula quiere decir cara bonita y otros plantean que quiere decir chola bonita. Tampoco sabemos por qué precisamente le pusieron ese nombre. ¿Es porque alguien vio en alguna de las formas de estas rocas algún rostro que le inspiró a nombrar al sitio de esa manera? Otro enigma que, si tú tienes esta información, lo aclararemos en los comentarios de este video. ¿Sabes por qué se le llama Carachula a estas formaciones rocosas? Te leo en los comentarios. Una de las leyendas más recurrentes sobre Carachula cuenta que en tiempos antiguos este lugar era una ciudad real completa, con calles, viviendas, una iglesia y una vida vibrante. Sin embargo, un sacerdote enfurecido por algún motivo desconocido habría encantado la ciudad convirtiéndola en piedra. Según la leyenda, durante la noche de Viernes Santo, justo a la medianoche, se pueden escuchar campanadas que provienen de las rocas. Se dice que aquellos que se atreven a permanecer en el lugar después de la medianoche corren el riesgo de convertirse en piedra, atrapados para siempre en este sitio encantado. Cuenta la leyenda que solo otro sacerdote puede eliminar este encantamiento, pero habiendo tantos sacerdotes, ¿por qué ninguno lo ha hecho hasta ahora? Las respuestas pueden ser infinitas y matizadas con las más disímiles creencias humanas. ¿Es una leyenda? ¿O fue real? Tú tienes tu respuesta, que nos gustaría leer en los comentarios. Lo que hace que Carachula, la ciudad de piedra, sea un lugar tan intrigante, no es solo su geología única, sino también el manto de misterio que la rodea.
a pesar de su fama, sigue siendo un sitio relativamente poco estudiado, lo que deja espacio para otras muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente habitada por culturas antiguas como los cañaris? ¿Existen artefactos aún por descubrir entre las rocas? La ciudad de piedra, Carachula, continúa siendo un lugar donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan, invitando a los curiosos a explorar sus secretos y a dejarse llevar por las historias que sus rocas, silenciosas y milenarias, parecen querer contar. ¿Qué opinas tú? ¿Has visitado este majestuoso lugar ecuatoriano? ¿Cuándo pretendes hacerlo? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.